A ver, la tortura no hace falta ser golpeado o ya que te tengan encerrado una semana, Gabriel, debe ser terrible, ¿no? Pero fuiste torturado No. vos, no. No, afortunadamente en esa época andaban, uno leía, por lo que leía, digamos, había distintos niveles de grupos de tarea. Había algunos que eran directamente, digamos, groseramente violentos, salvajes. Y otros que por lo menos estaban guiados por gente que respondía a servicios de inteligencia, que sabía, digamos, conocía un poquito más. Yo tenía la esperanza siempre, porque siempre pensé que me iban a venir a buscar, pero como el partido nuestro no había tenido participación en la guerrilla, tenía la esperanza de que los que me vinieran a buscar supieran ese detalle, porque si no es probable que me hubieran matado en el momento mismo que me secuestraron. Igual cuando vos estás secuestrado, con los ojos vendados, atado, esposado en una cama, yo todas las noches pensaba que era mi última noche, digamos. En el camino, yo lo he contado aquí mismo en el programa de radio, en el camino cuando íbamos con los ojos vendados, el vehículo se detiene 2 veces en el camino, la segunda vez frente al cementerio de Bahía Blanca. ¿Eso por qué? Porque, ¿cómo lo intuiste? No, porque ellos iban acompañados con otro grupo, con otro auto. Ajá. Entonces, bueno, yo lo conté acá, por la primera vez se detienen en las oscuras, y para mí, modo de ver, después hacían... ¿Vos estabas ya con los ojos vendados ahí? Sí. ¿Y cómo intuís? ¿Por ¿Cómo la cantidad de sabía? kilómetros? ¿Porque dijeron algo? No, bueno, yo me había corrido con las rodillas, me bajé la venda que tenía en los ojos, y entonces me paraba, y era una camioneta cerrada, pero con ventanita, entonces yo me paraba y miraba. ¿Vos estabas solo atrás? No, íbamos, le habían secuestrado en el mismo día a Cristina Prado y a Santillán. Pero por eso ibas con secuestrados, no ibas con gente... No, claro, por eso podías... Los otros manejaban la adelante, camioneta, claro, sí, y iba otro auto atrás. Y cuando llegan a las oscuras, para la camioneta, y yo ahí digo, bueno, acá nos asesinan acá. Me acuerdo que me sentía las palpitaciones en todo el cuerpo, que digo, bueno, abren la puerta. Lo único que pensaba, digo, bueno, abrir la puerta y, bueno, no voy a escuchar ni la explosión prácticamente, por las armas que tenía. Y no, se ve que hablaron con nosotros y continuaron. De ahí yo deducía de que podía haber habido un centro de detención en un lugar cercano a ese lugar. Claro, puede haber sido el distrito de Dorrego, por una cuestión... Sí, porque después de jurisdicción, claro. apareció un dato en el diario La Nación de que en Dorrego hubo un centro de detención, a 3 kilómetros de la Ruta 3. Bueno, la segunda vez para frente al cementerio de Bahía Blanca, y como yo en esa época había leído que habían hecho en un operativo, habían fusilado en la pared del cementerio a supuestos guerrilleros, yo digo, bueno, acá nos bajan y nos fusilan acá. Así que bueno, fueron las dos circunstancias en las que pensaba que se me acababa la historia ahí. Mirá, si habrás, fíjate lo que significa esto, y vos decís que fue peor, digamos, la indiferencia o el rechazo social que tuviste después acá, así que imagínate lo que debe ser. Sí, eso fue también. muy duro porque ya te digo, bueno, yo he contado en varias oportunidades, lo conté en la Universidad del Sur una vez, causó mucha impresión y gracia en alguna medida, porque una de las 5 personas que se animaba a ir al campo, y con el cual me hice amigo, y después se le manifestó que era bipolar. Y él, que digamos que es un tipo que después dominó su demencia, digamos, su parcial demencia, decía, solamente, él mismo decía, solamente un loco, dice, se le ocurría en ese momento ir a visitarte a ir vos. a visitarte y mantener la amistad, y poco era así, tenía que tener un cierto grado de locura. Bien. De vez en cuando, viste que, sin comparar una cosa con otra, pero bueno, mucha gente que estuvo en la guerra habla de las consecuencias psicológicas, que de vez en cuando recuerdan todo eso. ¿Vos superaste esa etapa, Gabriel, en lo que tiene que ver con no sé, soñás o...? No.
A mí me vino muy bien, yo lo conté acá cuando me entrevistaron las chicas en el programa, cuando se cumplieron los 30 años del golpe, me invitaron las chicas del programa... ¿Y qué los platos? Que los platos de la letra. Y ya cuando me invitaron ellas ahí, y simultáneamente me estaban invitando en un acto que hicieron los chicos del San José, empecé a rememorar todo lo que había pasado. Ahí sí pasé una semana donde yo digo... Hasta ahí no habías hecho una especie de catarsis pública, claro. Es como que me empezaron a brotar los fantasmas, digamos, para colmo o simultáneamente desenterré los libros que tenía enterrados en el galpón. ¿Nunca más los habías tocado? ¿Nunca más? En una oportunidad había sacado algunos, pero hubo algunos que no me animé a sacarlos por la presión familiar, porque Ana María... digamos, había sufrido tanto, mi señora había sufrido tanto esa etapa, pero ya habían pasado, por eso casi 30 años, que si yo sacaba el Capital o sacaba las actas Tupamara y las ponía en la biblioteca, tenía un problema familiar. Entonces, cuando se cumplen los 30 años, saco todo eso, saco la pila de diario de La Patria Grande, Izquierda Popular, y estaban todas las hojas pegadas. Entonces yo contaba, bueno, para mí todo eso, ahí sí se me produjo una gran conmoción. Me acordé de mi amigo, lo dije en el acto en San José, después de 30 años por primera vez lloré a la muerte del amigo, porque en aquella época era como que las muertes, ya estábamos en... Sí, como que uno lamentablemente se acostumbraba, ¿no? Estaba, digamos, como que recibías el golpe y esperabas a ver cuando venía otro, digamos, una cosa así. Sí, o cuando te iba a tocar a vos, ¿no? Claro. Entonces, a mí esa entrevista acá y lo que fue luego allá, me sirvió para exorcizar, digamos, los fantasmas del pasado, digamos, como que... También cuando desenterré los libros, como que... También. Desenterré cosas del pasado. Y ahí me liberé totalmente. A mí me preocupó siempre la posibilidad de que se repita estos hechos. Obviamente no de la forma militar. Yo lo he dicho varias veces, ha quedado en el olvido una frase de Francisco Manrique, que fue un golpista toda la vida, fue el que ocultó el cadáver de Evita. Él era un marino retirado. Después de la guerra de Malvinas, él dijo, basta de golpes militares, dice, porque el próximo militar puede ser barbudo. ¿Qué quería decir? Que los militares en la guerra de Malvinas aprendieron en el campo de batalla lo que no habían aprendido en la escuela de guerra. Aprendieron cuál era el enemigo, que era el imperio inglés, acompañado por el imperio de Estados Unidos y la OTAN. Sí. Ese poder que fue el titiritero, digamos, que manejó a con el operativo Cóndor, con Henry Kissinger, claro, que después ganó un Nobel de la Paz, ¿no? Claro. Que fue el titiritero que manejó a los militares, pero también manejó al resto de la sociedad, manejó la prensa, manejó a punto tal de que es otra cosa que también permanece en el olvido, que si vos hacías una encuesta días antes del golpe, el 90% de la población aceptaba el golpe, porque habían ido limando, desgastando en forma permanente, el clima, ¿no? Claro. Por eso yo me desespera, y por eso dije lo que dije de la marcha esa, me desespera porque una gruesa parte de la clase media se prende, digamos, es convocada. Lo fue en la caída de Irigoyen, lo fue en el 55 a la caída de Perón. Con Ilia, 66, vos lo decías recién. Con Ilia y en el 76. Es atrapada, digamos, por los medios dominantes en ese momento, creyendo que está luchando por sus derechos. Termina siendo, después cuando se producen los golpes, termina siendo arrasada, como fue arrasada toda la clase media, digamos,
casi se extinguió después del golpe del 77, digamos. En Dorrego todavía quedan los monumentos de aquella época. Acá enfrente nomás tenemos los restos de la cooperativa agrícola. Social y económicamente la clase media se había pauperizado. Pero acá en Dorrego desaparecieron instituciones, esta cooperativa, la otra allá a 2 cuadras está la otra cooperativa que desapareció. Las casas cerealeras, muchas de hacienda. La clase media se hundió. Lo que quedó, por ejemplo, un símbolo de Dorrego, de las clases medias un poquito más altas, era el Club Social. Hoy el Club Social quedó reducido a la nada. Es simbólico, digamos. Yo recuerdo escuchar a los viejos radicales, sobre todo a la juventud radical de aquel momento, que le pasó lo mismo que le está pasando a la juventud radical actual. Le he escuchado decir ¿cómo se llamaba? Me borra el nombre del presidente de la Peña, que fue ¿el actual? No, Pedro Iribarne. Le he escuchado decir a Pedro Iribarne que ellos eran la juventud radical y eran mayoría, pero cuando llegaba el momento de la elección, decía él, entre el Banco de Dorrego y el Club Social se elegían los intendentes, y ellos quedaban de piedra. Lo mismo que le está pasando ahora a la juventud actual. Pero entonces había una clase media agraria de mediano nivel, porque tampoco nunca tuvimos la oligarquía acá en Dorrego. En realidad, hoy esa clase media ya tiene menos poder económico, ha bajado de nivel y sigue siendo convocada, digamos, por las minorías que están detrás del poder en la Argentina. Es una cosa... A mí realmente eso me subleva, digamos. Yo no culpo al grueso de la gente que asiste, porque es gente que está bombardeada, digamos, el que labura, va a la casa, prende el televisor y está siendo bombardeado por los medios. Bueno, lo disculpo. No disculpo a los políticos, a Chalde, a Reyes, a Sorzano, a Lozano, a los que tuvieron, porque ellos viven de un sueldo público y tienen el tiempo suficiente. Y hoy con una computadora tenés acceso a la información de todo el mundo para darse cuenta que estamos en camino a que se repita los hechos anteriores y contribuyen con eso a limar, digamos, a desgastar a un gobierno elegido por la mayoría popular. En todo caso, respeten en los tiempos, vayan a elecciones y gánenle a Cristina o a quien ella represente.